Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra Lucas 23, el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 32. Bueno, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores también, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, por si quedaba alguna duda, ¿verdad? En 3 idiomas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Condenación, gracias. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, esta es la prédica número 5 de la serie Las oraciones de Jesús, a la cual he titulado: no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Bueno, hermanos, el escritor es claro, ¿verdad? Está hablando de las últimas horas de Jesús en la cruz, y está revelándonos las burlas que Jesús sufría, ¿no es cierto? Se burlaban de él los gobernantes. ¿Recuerdan quiénes eran los gobernantes del tiempo? Había el poder romano, ¿cierto? Número 1, el poder religioso, que eran los fariseos, los escribas, el Sanedrín y todo lo demás. Entonces eran 2 poderes, el religioso y el poder, digamos, político, ¿cierto? Entonces dice la palabra que ambos poderes, e incluso los soldados, se burlaban de Cristo de la misma manera. Los 3 le injuriaban, diciéndole: si pudiste salvar a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¿Cierto? Otros decían: a otros salvó, y este no puede salvarse a sí mismo. Los soldados creían lo mismo, y hasta los ladrones que estaban con él, crucificado, creían lo mismo. Y los 3 se burlaban de él con la burla más real que existió en la historia, hermanos. Incluso había un rótulo sobre su cabeza que decía en 3 idiomas: en burla. No lo pierdan de vista. Era una burla, ¿sí? Era una ironía, ¿no? Correcto. Era un sarcasmo de parte de ellos. Decía ese sarcasmo: este es el rey de los judíos. Bendito sea el Señor, porque esa es la verdad más grande que existía
aun cuando los hombres lo hacían en burla. Él era el rey de los judíos, y no solamente ahora es el rey de los judíos, sino que es el rey de reyes y señor de señores, de los judíos, de los gringos, de los salvadoreños, de todos los que le han creído en él y le han recibido en su corazón. Si se fijan, quisiera tocar algunos puntos. El número 1 dice: Jesús amaba a pesar de su situación, ¿cierto? Jesús no había perdido el enfoque del amor. Hermanos, no sé si ustedes sufrieron bullying cuando fueron al colegio, a la escuela, a algún lado. Yo soy experto en sufrimiento de bullying. Es obvio el porqué, ¿verdad? Es una cuestión obvia. Y a veces no cuento estas cosas, pero hoy lo contaré porque ustedes son mi familia. Porque no me gustaba bañarme, hermanos. No me gustaba bañarme. Mi tía es tan famosa, ustedes saben. Mi tía a las 6 de la mañana me llegaba a levantar. No había opción. Levantate, muchacho. O te levantás, ¿no? Y entonces yo le cuento a Andrea, y quizás no me cree, que yo me sentaba en los pueblos. Hay una pila grande y hay una pared que el agua se pasa para este lado. Entonces de ese lado es el lavadero, y de este lado es la ducha, ¿no? Entonces yo me sentaba en la pila, dormido, hermanos, porque me ha encantado dormir toda la vida. 6:40, yo tenía que entrar a las 7, dormido. Mi tía tocaba la puerta. No te escucho, no oigo esa agua. Entonces yo encontré la técnica perfecta. Abría la ducha, ¿cuál calefacción? Ni que nada de eso, ¿eh? Nada. Abría la ducha y metía la cabeza. Y al meter la cabeza ya se oía como que el agua estaba cayendo en el cuerpo, ¿no? Entonces solo metía la cabeza y un poquito los brazos, y ya me secaba con la toalla. Y ya se imaginan lo que pasaba en el primer recreo. Un cuerpo no bañado ya de unos 3-4 días. Ya el jueves, un cuerpo sin bañarse, sin mojarse, después de jugar fútbol en el primer recreo. Ya se imaginarán lo que sucedía, 5 pupitres alrededor, ¿verdad? No tengo que dar detalles de lo que pasaba. Pero para los que sufrimos bullying, Jesús estaba sufriendo una especie de burla igual. Ahora bien, yo lo último que quería era amar a mis compañeros cuando me ponían un sobrenombre. Lo último que quería era amarlos. Yo, si hubiera tenido más valor y quizá un poco más de maldad en el corazón, los hubiera golpeado. Pero hermanos, gloria a Dios, porque Él no es como nosotros, ¿verdad? Él, aún con las burlas que estaba sufriendo, su cuerpo, hermano, desfigurado. La palabra habla que su rostro quedó completamente desfigurado por los golpes, por la corona de espinas en su cabeza, ya deshidratado totalmente deshidratado. Jesús, aún allí, quiero decirles algo, aunque este evangelio solo menciona que uno de los ladrones le injuriaba, déjenme decirle, hermanos, que el evangelio de Mateo habla que los 2 ladrones le injuriaban. Se los compruebo. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 38. Sí, yo también abrí los ojotes así cuando leí esto. Y yo les voy a dar una pequeña conclusión de lo que creo de los 2 ladrones, a los que la religión llamó Dimas y Gestas, ¿cierto? La palabra no dice que se llamaran Dimas y Gestas, pero la religión tradicional bautizó a los 2 ladrones con el nombre de Dimas y Gestas. No lo sé. La Biblia solo habla de 2 ladrones. ¿Lo tienen? Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Ya saben cómo, ¿verdad?
y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. La misma historia, ¿verdad? Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos eran los del Sanedrín, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. 44 dice: lo mismo le injuriaban también los 2 ladrones que estaban crucificados con él. ¿Qué les parece? Dice el Evangelio de Mateo que al principio eran los 2 los que le injuriaban a Jesús. ¿O no dice así? Lo mismo le injuriaban también los ladrones. ¿Y cuántos eran? 2 que estaban crucificados con él. Ahora, yo creo que de la misma forma como el Espíritu Santo actuaba en muchos antes de que el Espíritu Santo llegase, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Hermanos, yo me imagino que la mirada de Jesús, aún colgado allí en la cruz, era una mirada de amor. No podía ser de otra manera. La mirada de Jesús era una mirada de amor y de misericordia. Entonces, hermanos, yo me imagino que este hombre, en algún momento, por obra del Espíritu Santo, este hombre recapacita. Y entonces lo que dice en el Evangelio que leímos al principio, y le dice al otro: hey, ya déjalo tranquilo. Después también que él le estuvo injuriando, que él le estuvo reclamando, que él estuvo escarneciendo a Jesús. Me imagino yo que en algún momento, hermanos, lo mismo que le pasó al apóstol Saulo. Saulo autorizó la muerte de Esteban. ¿Recuerdan esa frase, esa palabra en el libro de Hechos? Dice la palabra que cuando la gente apedreó a Esteban, a los pies de él cayeron las ropas ¿de quién? De Saulo. De Saulo, el que después habría de ser convertido camino a Damasco. Hermanos, lo mismo le pasó a muchas personas que después de haber sido lo que fueron, la luz de Jesús les iluminó y los atrajo de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos amados, lo mismo nos pasó a nosotros. Después de haber estado perdidos en nuestros delitos y pecados, pero bendito sea el Señor y su amor, que en su mirada nos alcanzó. Hermanos, lo mismo le pasó a Pedro. Hay uno de los evangelios que dice que después de que Pedro negó a Jesús, Jesús lo vuelve a ver. Y entonces, hermanos, ese evangelio especifica y ahora entendemos por qué es que Pedro lloró amargamente. Porque la mirada de Cristo, hermanos, la mirada de Jesús desde la cruz, era una mirada que atravesaba el alma, atravesaba cualquier corazón duro y convertía a muchos, les rompía la vida y eran alcanzados por ese amor de este hombre que estaba colgado en la cruz. Habiendo dicho esto, hermanos, debemos entender que Jesús, a pesar de su condición,
seguía amando a esta gente. Hermanos, Él amaba a sus discípulos. Todos le habían abandonado. Hermanos, Él amaba al centurión, Él amaba a los escribas, Él amaba a los fariseos, Él amaba a los dos ladrones, Él amó al soldado que llegó a darle el vinagre, Él amaba al soldado que le atravesó el costado con la lanza. Y nos muestra su amor con este diálogo con este hombre en la cruz. El hombre le dice: acuérdate de mí cuando venga tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Número 2, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Las actitudes malas de la gente en el presente son consecuencias del pecado. Las actitudes, los comportamientos malos de las personas en el presente son consecuencias del pecado. Si la persona no cuida de lo que va llenando su corazón, puede ser complicado después. Mateo 15:18 dice lo siguiente: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Los fariseos cuestionaban a Jesús por qué sus discípulos comían con las manos sucias. Imagínense hasta dónde llegaba la religiosidad. Los discípulos agarraban la comida, hermanos, y los fariseos venían queriendo probar a Jesús hasta donde pudieran en cualquier cosa. Y ellos le reclaman: ¿por qué los discípulos comían con las manos sucias? Y Jesús, después de darles una cátedra, una doctrina y una palabra, les termina diciendo: no se confundan, que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Y ahí les da un listado de las cosas que salen del corazón. Es más largo, pero Jesús le da un par de ejemplos a esta gente. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Hay un violador en serie. Es un estadounidense, no recuerdo su nombre. Esta historia se la escuché a un predicador hace unos días. Este hombre secuestraba a sus víctimas, jovencitas, adolescentes, las llevaba a su apartamento, las asesinaba, tenía relaciones con ellas, con los cadáveres, los despedazaba y los mantenía allí en su casa. Así lo hizo, si no me equivoco, con 19 personas. Ustedes pueden buscar la historia con nombre y apellido y más detalles. Cuando este hombre es arrestado, que fue descubierto su delito, su maldad, es condenado a la pena de muerte. En Estados Unidos, en algunos estados, corregime Will, es aplicada la pena de muerte, ¿cierto? Bueno. Y a este hombre le hacen una pregunta antes de morir, antes de ser ejecutado. ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Por qué llegaste hasta estos niveles tan altos de maldad? Y este hombre dice lo siguiente: lo que me llevó a hacer todo esto fue mi adicción a la pornografía. Este hombre comienza poco a poco, empieza a llenar
hermanos, su mente y su corazón, a llenarla, a llenarla. Y hermanos, les cuento un secreto. Al cuerpo le encanta, a la carne le gusta. Y la carne va pidiendo más y más y más y más de lo que le gusta. ¿Cierto? Por eso es que un alcohólico comienza despacio, ¿no? Comienza diciendo, no, yo solo en las fiestas, yo solo en las reuniones, soy solo el 24, ¿verdad? Soy social, tomo socialmente. Pero el tiempo va pasando, y de repente, hermanos, podemos escuchar de esta gente que ya no solamente toma en las reuniones, en las fiestas, sino que comienza a tener una adicción y una adicción, hasta que su vida, hermanos, pierde la familia, pierde sus hijos, pierde trabajo, pierde negocios, y todo va en aumento, en aumento, en aumento. Lo mismo, de la misma forma, hermanos, la gente hoy en día está llenando su corazón de todo esto, más bien dicho, dándole rienda suelta a sus pasiones y sus deseos. Lo mismo es, por ejemplo, la adicción al sexo, porque eso también se puede volver una adicción, ¿cierto? El hombre comienza a visitar lugares y de pronto está con una mujer, con dos, con tres, y el hombre o la mujer va llenando su vida, su corazón, de todo lo que le agrada a su carne. Y es obvio, hermanos, que llega un momento en que el comportamiento de las personas, y lo podemos ver en el mundo ahora, ¿cierto o no? Ustedes miran esas marchas del Día Internacional de la Mujer, que por eso dice la palabra, ¿no? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. El Día Internacional de la Mujer, yo me imagino que fue establecido como para honrar a una mujer por su delicadeza, por su inteligencia. No, hoy no. Hoy son marchas y marchas de movimientos feministas con pancartas, carteles diciendo: aborta, es tu cuerpo, es tu vida, haz lo que quieras, y encima llegan a plazas y destruyen todo para expresarse y para comunicarse, manchan paredes, hacen todo. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque el feminismo, cuando se formó con un buen propósito. Se formó para que la mujer llegase a tener los mismos derechos del hombre, que ganara igual en los salarios, que fuera tratada igual por la sociedad, que fuera tratada igual por las familias, por el Estado. Comenzó bien. Pero lamentablemente, como la mujer y el hombre llena su corazón de cosas que no debería, ahora el feminismo es un movimiento liberal, pecaminoso, satánico, hermanos, a los ojos de los hombres y a los ojos de Dios. Porque es lo que es. Que el Señor nos ayude y guarde a nuestros jovencitos y jovencitas de esos movimientos. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermanos, esto es otra cosa que puede ir llenando nuestro corazón sin darnos cuenta. La soberbia y la altivez de espíritu. Amados hermanos, debemos tener cuidado. Hoy escuchaba a John MacArthur, no sé si ustedes han oído de él. Es un predicador de una iglesia que se llama Grace Community Church, o Comunidad Community Church, Comunidad de la Gracia, Iglesia Comunidad de la Gracia, algo así. Y es un hombre de 80 y tantos años, un muy buen predicador. Y uno de sus subalternos o de sus colegas predicadores de la misma iglesia cometió un error.
ellos hacen una conferencia anual en la iglesia esta, y este hombre que se llama Steve Lawson, que aparentemente será el sucesor de John MacArthur, con tal de honrar la vida de MacArthur, dijo: ni el 5% de John MacArthur, el 5% de palabra de John MacArthur es mayor que al de todos los cristianos alrededor del mundo. Delicado. Lawson se equivocó con las palabras que usó. Se equivocó. Porque ¿qué será el 100% de John MacArthur? ¿No? Casi al nivel de la Trinidad. Y John MacArthur dice: no, a mí los títulos no me gustan. Y la única autoridad es la palabra del Señor. Hermanos, y vivimos en tiempos en los que lastimosamente hasta la iglesia se ha convertido así, ¿no es cierto? Que cuando una persona comienza a sobresalir, por ejemplo, en el área musical o en el área teológica, la misma iglesia ya comienza a verlo con ojos diferentes, ¿cierto? Por eso es que todos estos cantantes se extravían en el camino, porque no hay ningún hombre, no existe un hombre en la tierra que sea capaz de poder vencer su ego cuando su ego recibe demasiado aplauso, demasiada felicitación. No hay nada que pierda un líder eclesiástico más que sus ovejas, que sus líderes le digan que sí a todo. Eso perderá, extraviará por completo a cualquiera, hermanos. Y ustedes no lo pueden ver tanto en la iglesia como en la política, como en los empleos seculares. Dígale usted que sí, siempre sí a su líder, bájele la cabeza, apláudale, felicítelo, adúlelo, y usted lo único que está haciendo es ayudándole a que este hombre o esta mujer pierdan la perspectiva de la humildad y se vuelvan soberbios. ¿Cierto? O el esposo con la esposa, ¿no? Es cierto, la esposa, según la palabra, debe ser una mujer sujeta, pero también ella puede tener carácter para decirle a su esposo: estás fallando en esto. Te lo digo con todo mi amor, te lo digo con mucho respeto. Andrea suele hacer conmigo y yo se lo agradezco infinitamente. Se lo agradezco con todo el corazón. Aunque a veces a mí me agarre un poco la locura. Pero yo espero, mi amor, que nunca dejes de hacerlo. Que siempre que veas algo, me lo digas en amor. En amor. Que yo haré lo mismo contigo. En amor. Creí que dirían amén los esposos y las esposas. En amor. En amor. Tiene que ser así. Porque es lo que Cristo hace con nosotros. En amor. Y entonces MacArthur dice: no. Se lo recomiendo, hermanos. Si les puedo recomendar un predicador, oigan a John MacArthur. Es un buen predicador, John MacArthur. Y él dice: no. Y la palabra, hermanos, aquí dice: antes de la caída. Fíjense bien lo que dice el proverbista. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. No hay soberbio que se mantenga. No hay altivo que caiga bien parado en ningún lugar. Y número 3, Jesús sigue interesado en salvar. Jesús sigue interesado en rescatar, en salvar. Iglesia, el pecado nos roba el gozo. Para los que apuntan, el pecado nos roba el gozo. Salmo 51:12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, dijo David después de haber pecado con Betsabé. Perdón, después de haber sido descubierto en el pecado con Betsabé. Cuando Natán llega y lo confronta, David, ustedes conocen la historia, hace hasta lo imposible, pero ella era un poco tarde, hermanos. Por eso es que David decía:
Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, número 2, el pecado trae culpa. El pecado trae culpa. Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y aquí está la frase. Y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí, decía David. Hermanos, si elijo libertares, seréis verdaderamente libres. Pero para ser verdaderamente libres es necesario morir al pecado. Es necesario renunciar al pecado. Es necesario ordenar mi vida. Es necesario ordenar mis prioridades. La culpa siempre va a querer visitarnos. La culpa nunca viene de Dios. La culpa siempre viene del enemigo. Pero cuando esa culpa que viene o ese pensamiento que viene es verdad, nosotros debemos, como dicen por allí, poner las barbas en remojo. Nunca he entendido ese dicho, pero así dicen, ¿verdad? Es autoanalizarme, ¿qué es lo que está pasando? El pecado trae daño físico. Salmos 38:3, la Nueva Traducción Viviente dice: debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. ¿Qué dice la versión 60 o esa Reina Valera revisada? Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, de Dios. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¡Qué barbaridad! ¿No es cierto? Pareciera un mito. Pareciera que no es así, hermanos, pero el pecado en la vida del hombre alcanza a deteriorar hasta su salud. ¡Qué tremendo! No hay nada sano en mi carne, decía el salmista, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. El siguiente punto, ustedes sabrán qué punto es. Dice: el pecado causa dolor en el alma. Salmo 32:3, la Nueva Traducción Viviente dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. El 4 dice: día y noche tu mano me disciplina, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Dice el salmista en esa versión: mi pecado te declaré. Si quieres el último, Daniel. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El siguiente: el pecado entristece el corazón de Dios. El pecado entristece el corazón de Dios. Efesios 4:30 dice la versión viviente: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El pecado abre la puerta a otros pecados. Isaías 31 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El pueblo de Israel iba en pos de los egipcios. Está hablando Isaías, estaba volviendo a Egipto, y entonces Dios les habla claramente y les dice: lo único que ustedes hacen lejos de mí es añadir pecado a su pecado. El pecado, hermanos, abre puerta a otras cosas. El que empezó de esta forma después quiere otra cosa, y quiere otra cosa, y quiere otra cosa peor, y quiere algo más, porque dice la palabra en algún lugar que el ojo nunca se cansa de ver, ¿cierto?
quiere más, quiere más, quiere más. El Señor nos ayuda, hermanos. El siguiente, el pecado rompe la comunión con Dios. Isaías 59:1. Isaías 59:1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué increíble, hermanos. Aunque pareciera que no es tan crudo, pero cuando el hombre peca desmesuradamente, lo único que está haciendo es poniendo un tope en su comunión con su Dios. El siguiente, el pecado produce temor. Proverbio 28:1 dice en la viviente: los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El pecado produce temor, hermanos, temor. Y la última, el pecado desea controlar mi vida. Juan 8:34. El Evangelio de Juan 8:34 al 36 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no sé por qué el Señor puso en mis labios esta palabra hoy. Lo único que sí les puedo decir son las siguientes conclusiones que saqué. Número 1, debemos entender que muchos no saben lo que hacen. Cuando Jesús exclama eso en la cruz, hermanos, Él lo dice porque muchos de los que estaban allí de verdad no sabían lo que estaban haciendo. Entonces Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora también, muchos no saben lo que hacen. Y es consecuencia del pecado la decadencia de sus vidas. Todos aquí conoceremos a más de alguien que hoy está atravesando decadencia en su vida a causa del pecado. Seguramente conocemos a alguien, un familiar, un amigo, no sé, un excompañero de trabajo, un excompañero de la universidad, del colegio, alguien. Hermanos, toda la persona que llena su vida, que vive su vida de la forma como él o ella cree conveniente, tarde o temprano esas consecuencias vendrán a su vida. Pero Jesús sigue amando a esa persona. Efesios 6:12 dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, con fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes. La que conocemos es esta versión, ¿cierto? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí es donde debemos tomar el lugar de Cristo en la manera de lo posible. Hermanos queridos, si en su familia, si en la televisión, si le cuentan
si vemos esos pecados que hoy están aconteciendo terriblemente en el mundo, ustedes deben saber, hermanos, que su lucha no es contra la persona, es contra lo que esta persona dejó que creciera en su corazón. Si usted conoce a una persona chambrosa, de esas que no pueden con su vida, que Dios guarde, usted no les puede contar nada, o si usted quiere que el mundo sepa algo, cuénteselo. ¿Conocen a alguien así? Todos conocemos a alguien así. Alguien que se ha metido en problemas por su lengua. ¿Ustedes conocen a alguien imprudente? A alguien que a uno le da vergüenza ajena, ¿no? Alguien, este ya habló. No, hombre. Hermano, si ustedes conocen a alguien que tiene odio y resentimiento en su corazón, ¿conocen a alguien? ¿Conocen a alguien que sea amargado ustedes? ¿Lo conocen? ¿La conocen? Alguien malcriado, que de 10 palabras, 9 son malas. ¿Lo conocen? Bueno, todos conocemos a alguien así. Nuestra lucha no es contra él o contra ella. Es contra lo que esta persona dejó, responsable o irresponsablemente, dándose cuenta o no dándose cuenta, dejó que esas semillas germinaran en su corazón, en su vida. Pero la iglesia del Señor acostumbramos a señalar a la persona, ¿cierto? Si alguien hoy está pagando consecuencias de algo, nosotros, la iglesia, lastimosamente, a quien señala es a la persona. Cuando yo salgo de la iglesia de la que salí por la puerta de atrás, humillado y avergonzado, fracasado y terminado por completo, a mí la gente me llamaba para el chambre. A mí me llamaban por teléfono con la mentira de querer saber cómo estaba yo. Pero nadie nunca me llamó para decirme, solo uno, un buen amigo mío, me dijo, te es necesario, Abraham, nacer de nuevo. Porque tú hoy estás experimentando la consecuencia de todo lo que dejaste que creciera en tu corazón. A lo que nunca tuviste el carácter de ponerle un paro. A lo que nunca tuviste la valentía de buscar ayuda. Y ahora es otro tema, porque ahora ya no se puede confiar en cualquiera, ¿cierto? Pero hermanos, yo creo que ustedes son gente confiable. Tenemos que convertirnos en gente confiable. Que sus compañeras, Vero, sepan que en usted se puede confiar y que un consejo bíblico y sabio van a recibir de usted. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro caminar. Aunque sean jóvenes, que sus compañeros, que sus amigos sepan que ustedes son confiables. Y entonces la Biblia tendrá sentido cuando dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, exacto, y se aparta. Dos condiciones. El que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Señor. Lastimosamente, la misma iglesia hemos tenido la culpa. Hay gente que dice, yo no le cuento mis cosas a nadie, yo no confío en nadie, pero la sangre de esa persona caerá en los pastores, hermanos. Porque los pastores hemos sido lastimosamente gente que no podemos aconsejar, no sabemos guardar, no somos confiables. Si realmente fuésemos confiables, la gente podría hablar con nosotros con libertad. Mi esposa lo sabe mejor que yo por su profesión. Hablar con la persona correcta trae libertad. Expresarse, hablarlo, desahogarse con la persona correcta.
con una persona madura, con una persona que ha crecido en la palabra. Y ese es nuestro anhelo en la iglesia. Que una persona que no le diga, Michelle, te quiero contar, pero para que oremos, ¿oíste? Fíjate que no es así. La iglesia del Señor debería ser confiable. Y ustedes y yo vamos a ser gente confiable. Número 2, el que ha recibido a Cristo en su corazón y ha vivido una vida cristiana y se aparta, ese sí sabe lo que hace. Jesús dijo, Padre, perdónalos a estos porque no saben lo que hacen. Pero si la persona ya ha caminado con el Señor, ya ha vivido una vida cristiana y aún así toma una decisión de apartarse, esa persona sí sabe lo que hace. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y tristemente este versículo lo hemos limitado a darle pisto a alguien, ¿verdad? O darle de comer a alguien, ¿verdad? No le diste al pobre niño en el semáforo. Le hubiera dado una cora, que no sabes que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Hermanos, va más allá de eso. Aquí el Jacobo o Santiago nos está hablando de una vida completa. Al que sabe vivir en lo justo, al que sabe vivir en lo correcto y no lo hace, le es contado como pecado. Hermanos, Jesús dijo de aquella gente, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero ahora nosotros ya no tenemos ese permiso, esa excusa, porque todos aquí sabemos perfectamente lo que hacemos. Yo solamente puedo sugerirles que si hay algo en nuestra vida, si hay algo ahí todavía, porque también sentirme superior al pecador también es pecado, porque también sentirme superior por mi conocimiento, por mis títulos, también no es correcto. Pero si alguno de nosotros hoy sabemos que tenemos que ordenarnos, buscar ayuda, confesar, porque usted dirá, no, hermano Abraham, yo solo con Dios me confieso. Bueno, está bien, hermano. Gracias a Dios, si usted logra, porque no puedo decir que no, sería yo un irresponsable si yo le dijera que no. Si a usted es lo suficientemente maduro como para ir delante de la presencia del Señor y decirle al Señor, Señor, tengo este pecado, te lo confieso, me aparto, y usted lo logra, gloria a Dios. Muy bien, yo no he dicho nada. Es más, al final venga a orar por mí, porque yo no puedo hacer eso. Yo necesito, y hoy yo agradezco a Dios por mi esposa, porque puedo hablar con ella, y también por algún que otro amigo, hermano, ya sea alguno de ustedes o algunos pastores con las que yo puedo hablar y decirles esto y esto y esto me está pasando. Y yo sé, hermanos amados, que esa persona, primero, como dice la palabra, llevad las cargas los unos con los otros. Esa persona orará por mí y conmigo, porque yo no puedo venir a decirle, hermano Carlos, fíjese que esta es mi carga, ahí le encargo que ore por mí, oye, y yo vivo mi vida tranquilamente. Ahí ore por mí. Cuando alguien llegue a decirle, ore por mí, dígale, no. Voy a orar con usted. Voy a ayudarle a orar a usted. Ahí está uno orando, Padre, mira que pobre Abraham, Señor, mira. Y Abraham viendo los goles del Barça, ¿va? Y Abraham viviendo su vida. No, hermanos. Yo voy a orar contigo, por ti. Voy a ayudarte en oración. Eso es diferente.
Por eso que la iglesia en gran parte es haragana. Algunos me han llegado a decir, hágame una oracioncita, me dijo. Hermano, yo me sentí como un chamán. Solo me faltó sacar la ruda y hacerle así. Hágame, escucha, hágame una oración. Y yo no pude dejar de preguntarle y le dije, no le puedo decir si era hermano o hermana, y le dije, fulano o fulana, es una arroba. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar en la iglesia? Me dijo, yo tengo unos 20 años de estar en la iglesia. Hágame una oración, pastor. La iglesia necesita ayuda. La iglesia necesita crecer, madurar. Que el Señor nos ayude. Insisto, si usted tiene algo allí, busque ayuda. Yo sé de gente aquí que han buscado ayuda, que han puesto su culpa, su vergüenza delante de una persona responsable. Y esa persona responsable, madura, bíblica, prudente, ayudó a salir adelante a esa persona. Hermanos, hagámoslo, busquemos ayuda. Primeramente del Señor, ¿verdad? Primeramente del Señor. Y Él nos dirá si solamente con Él es suficiente. O querrá saber si somos humildes. Porque, hermanos, cuando uno es pastor, cuando uno tiene un nivel espiritual, ¿verdad? Cuando yo soy Abraham Reyes y he sido Abraham Reyes, llegar donde un amigo a decirle, me está costando tal y tal y tal cosa. Dios está viendo qué tanta humildad hay en mi corazón. Porque eso es lo que pasa ahora, ¿verdad? Que los pastores no nos equivocamos, somos top. Todos somos necesitados, hermanos, del Señor. Bueno, Padre, muchas gracias te damos.